Dios, ¿dónde estás? Audiolibro de John Bevere. ¿Cómo encontrar fortaleza y propósito en tu desierto? Dios, ¿dónde estás? Capítulo 10. Agua en el desierto. Si no podemos creer a Dios cuando las circunstancias parecen estar en contra nuestra, no le creeremos a Él nunca. Charles Spurgeon. Todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. Juan 4, 13 y 14. La lluvia es escasa en el desierto. Allí no se accede al agua fácilmente, y si acaso se encuentra, debe extraerse de pozos o arroyos. El desierto es una tierra seca y sedienta. Salmo 63, 1. Por lo tanto, Jesús nos invita con estas palabras: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu. Juan 7, 37 hasta el 39. Recuerdo varias ocasiones en temporadas secas, cuando intentaba orar, me resultaba difícil obtener un sorbo refrescante de agua viva. Una de esas veces, mientras buscaba al Señor, llevé mi carpa a un parque estatal para pasar allí la noche y la mañana siguiente. Aquella noche oré, después leí y entonces comencé a cantar cantos de alabanza. Pasé aproximadamente 3 horas haciendo esas cosas y parecía que no llegaba a ninguna parte. Nada parecía fresco. Yo estaba tan seco como podía estar. Muy decepcionado, finalmente me metí en mi saco de dormir e intenté quedarme dormido. Durante esa noche, parecía como si todos los demonios estuvieran haciendo una celebración. No dormí muy bien. Daba vueltas y más vueltas, preguntándome por qué Dios no se me manifestaba. A la mañana siguiente salí y comencé a recorrer los senderos del parque estatal, orando en el Espíritu, pero sintiéndome aún muy seco. Y eso mismo siguió durante otra hora y media. Finalmente levanté mi mirada y dije: Señor, supongo que estoy en el desierto. Mis pensamientos eran: bien podría irme a casa y dejar de buscarlo a Él. Él me tiene en este lugar seco y las cosas no cambiarán hasta que Él me saque de aquí. Esos eran pensamientos erróneos. Dios no nos lleva a esos tiempos para frustrarnos y hacer que abandonemos hasta que Él cambie soberanamente nuestras condiciones. El desierto no debe ser un lugar de fracaso, sino de victoria. De repente escuché una voz suave y callada en mi interior decir: pelea. Esa pequeña palabra fue la chispa de fuego y de vida que necesitaba. Inmediatamente dije: aviva el don de Dios en mí, que salgan ríos de agua viva. Sube, oh pozo, a mi alma. Había recordado lo que sucedió cuando los israelitas estaban en el desierto. De allí vinieron a ver: este es el pozo del cual Jehová dijo a Moisés: reúna al pueblo y les daré agua. Entonces cantó Israel este cántico: sube, oh pozo. Números 21, 16 y 17. Mientras seguía repitiendo esas palabras que se encuentran en la Escritura, la oración se volvió cada vez más intensa, hasta que me encontré recorriendo adelante y atrás ese sendero, orando y declarando la palabra del Señor con gran fuerza y fuego. Todo se volvió nuevo y yo era como una persona distinta. Su presencia estaba conmigo con mucha fuerza. Solamente minutos antes me había sentido pesado y débil, pero ahora me alistaba para la batalla, preparado para enfrentar a cualquier enemigo con la palabra del Señor. Eso duró unos 25 minutos, pero me parecieron solo 5.
Ahora estaba renovado y listo para enfrentarme al mundo. Jesús dice que fluirán ríos o corrientes de agua viva del corazón de aquel que acude a Él y bebe. No es el derramamiento, lluvia, del Espíritu de Dios lo que experimentamos en el desierto. En este lugar seco, el agua que refresca debe extraerse de lo profundo de nuestro corazón, la fuente o el pozo de Dios. Notemos que Jesús destaca, ver Juan 7:39, que la fuente del pozo del que Él habla es el Espíritu del Señor, y que ríos, en plural, no un río, que es singular, fluirán del corazón de un creyente. ¿Cómo fluye el Espíritu del Señor como ríos de nuestro corazón? El profeta Isaías explica la naturaleza de las obras del Espíritu. Y el Espíritu del Señor reposará sobre él, el Espíritu de sabiduría y de entendimiento, el Espíritu de consejo y de poder, el Espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Isaías 11:2. Al Espíritu Santo se le llama el Espíritu de sabiduría, el Espíritu de entendimiento, el Espíritu de consejo, el Espíritu de poder, el Espíritu de conocimiento y el Espíritu de temor del Señor. Como Jesús dice que el Espíritu será como ríos, eso significa que hay un río de sabiduría, un río de entendimiento, un río de consejo, un río de poder, un río de conocimiento y un río de temor del Señor. No es extraño que mi corazón se prendiera en aquel sendero cerca de mi campamento. Aquí tenemos algunas otras verdades de apoyo. Proverbios 18:4 dice: aguas profundas son las palabras de la boca del hombre, y arroyo que rebosa la fuente de la sabiduría. Proverbios 16:22 dice: manantial de vida es el entendimiento al que lo posee. Proverbios 20:5 dice: como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre, mas el hombre entendido lo alcanzará. Estos pozos se encuentran en el corazón del creyente porque es ahí donde habita el Espíritu. Sin embargo, solo la persona que entiende los caminos del Señor es quien sacará las aguas del pozo. La palabra clave es sacar. De nuevo, es importante recordar, las aguas refrescantes en el desierto no vienen de la lluvia del Espíritu, sino que hay que sacarlas del corazón. Proverbios 10:11 dice: manantial de vida es la boca del justo. Proverbios 15:23 dice: el hombre se alegra con la respuesta de su boca. Si yo hubiera decidido irme de ese campamento diciendo, bien podría irme a casa y dejar de buscarlo a él me tiene en este lugar seco y las cosas no cambiarán hasta que Él me saque de aquí, me habría llevado conmigo mi pesadez. Pero como declaré lo que Dios puso en mi corazón, eso me dio lo necesario para sacar agua de los pozos profundos. Había conectado con el agua subterránea de la salvación y estaba sacando el agua refrescante. Verdaderamente fue como beber agua fresca de un arroyo en medio del desierto. Muchos abandonan en estos tiempos secos, pero Dios está diciendo: sigue adelante, no te detengas. Debemos tener en nuestro interior un impulso persistente y tenaz que no nos dejará abandonar hasta que sea hecha la voluntad de Dios. Muchos dejan de orar cuando se sienten secos. Se detienen porque no sale agua de los pozos. Parece demasiado difícil de obtener. Son débiles y Dios quiere que desarrollen fuerza para batallas que enfrentarán en el futuro. ¿De dónde encontramos la fuerza para sacar? Del gozo. Isaías 12:3 dice: sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Esto se debe a que el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Nehemías 8:10. El gozo es una fuerza espiritual que nos fortalece. ¿Qué es el gozo del Señor? Por años pensé que el gozo del Señor era tener el gozo que Él tiene. Me resultaba difícil identificarme con eso. Sin embargo, no es eso lo que Él está diciendo. ¿Has oído alguna vez a alguien hacer una afirmación como el gozo de cocinar? Cocinar no tiene gozo en sí mismo. Lo que estamos diciendo es que experimentaremos gozo al cocinar. El gozo del Señor es el gozo que experimentamos de nuestra relación con Él. Él nos produce gozo. Solo porque no sintamos su presencia en nuestro lugar de oración,
no significa que Él nos esté negando. Por lo tanto, nuestro gozo no se basa en cómo nos sentimos, sino más bien se basa en quién es Él y en el privilegio que tenemos de estar relacionados con Él. Así que dejamos atrás las mentiras de que somos negados y en cambio entendemos que Él nos está llevando hacia los pozos profundos.